Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Vanessillán Sandy del curso Tercer Bachillerato, materia Sociología. El tema que hoy escogí para poder exponer y hablarles es sobre el origen de la sociología. Pues vamos a empezar hablando paso por paso. Empecemos. Como se dice, la sociología es una ciencia social que define el estudio de la sociedad humana. Una sociedad que se define por personas que comparten una misma cultura o civilización, ¿cierto? Y también es como la sociología se encarga de los fenómenos colectivos y el comportamiento de los humanos y todo eso. Y además, tomando en cuenta el contexto cultural, histórico y de todo, es una buena opción. Bueno, la sociología se encarga de analizar las estructuras organizacionales, ¿cierto? También de determinar conductas, tendencias y fenómenos colectivos de los humanos o cualquier otro. Bueno, análisis, como decir, también se encarga de los análisis científicos y contextos históricos y culturales. Puede crear diversas teorías y perspectivas de diferentes conjuntos de individuos. ¿Cierto? Bueno, otro, siguiente. La sociología tiene dos métodos de investigación, que sería como el método cualitativo, método cuantitativo, ¿cierto? Esto sería, como se dice, que se enfoca en la descripción e interpretación de la sociedad, ¿cierto? En cambio, el método cuantitativo es una representación estadística de los fenómenos de la sociedad, lo social, así. Bueno, entonces, como en contextos históricos se puede determinar que la sociología es una ciencia joven, ¿cierto? Que las primeras ilustraciones fueron representaciones del siglo XVIII y XIX. Es como si podemos analizar los métodos racionales, pues, como decir, en sus principios se definía como la física social a los análisis racionales, ¿cierto? Bueno, en su momento también, como se dice, Auguste Comte fue un hombre que hizo, formal la sociología, o sea que ya fue una formal en la sociología, que fuera reconocido en el año 1838, ¿cierto? Entonces acá, como se dice, surgieron como una reacción al mundo moderno. La sociología surgió como una reacción al mundo moderno, ¿cierto? El cual se caracterizaba por lo racional, urbano, industrializado, pues eso. Y gracias a estos factores es como pudo crecer la ciencia de la sociología, ¿cierto? Y también hubo aportaciones que pusieron, otros científicos, como por ejemplo Karl Marx, que esto fue que él aportó en la política y la economía, que es una buena. Y también hubo Max Weber, que sería el fundador de la sociología moderna en esta época, ¿cierto? Bueno, ¿cómo decir? La sociología es un objeto de estudio de la sociedad humana. Es una organización y conductas de una organización, ¿cierto? Bueno, el ser humano siempre busca identificarse dentro de un grupo social. Bueno, siempre hemos buscado identificarnos en un grupo, nunca estar solo, ¿cierto? Bueno, también es una sociedad que se comporta de tal manera, o sea, es un medio para saber cómo una sociedad se comporta de tal manera por su razón de existencia, ¿cierto? Es una buena. Bueno, también tenemos en la sociología que serían dos perspectivas de estudio, como la microzoología y macrosociología.
microsociología, macrosociología, ¿cierto? Bueno, en la microsociología tenemos la interpretación social a menor escala de los individuos, familias de rangos pequeños, que sean pequeños. También, como decir, en la macrosociología, esta se forman en sistemas sociales, poblacionales y contextos sociales. Bueno, también tenemos, como decir, la sociología en la actualidad se ha convertido en una herramienta fundamental para el diagnóstico de la sociedad, en un elemento que nos ayuda a autentificarnos, o sea, entender el problema de una sociedad. Bueno, para el estudio de las poblaciones es importante, ¿cómo se dice? Saber en qué roles y, o sea, en el futuro. Bueno, no. El comportamiento, para las causas de comportamiento y fenómenos colectivos en un futuro, ¿cierto? Como decir, saber el problema de la sociedad. Sería como un estudio de las poblaciones para saber las causas del comportamiento y fenómenos colectivos en un futuro, ¿cierto? Y se relacionan entre otros individuos y naciones. Y como decir, se relacionan entre individuos y naciones alrededor de todo el mundo. Bueno, espero haberles hecho entender sobre qué es la sociología, el origen, cómo nació, cómo surgió. Pues espero que les haya gustado, que tengan una buena tarde. Gracias.